Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos listos esta mañana para conversar con nuestros invitados. Déjeme decirles que vamos a darle descanso en el tema político, económico, social, aunque obviamente los jóvenes también hacen política, ¿no? Política partidaria, quiero decir, vamos a darle descanso porque los jóvenes también hacen política diariamente en nuestro país y a nivel del mundo. Vamos a mantenernos pendientes también sobre lo que está sucediendo en nuestro país, el cierre de diferentes arterias que se está dando, el cierre de las fronteras que se está dando con los demás países del área centroamericana, donde obviamente el comercio se va a ver duramente afectado. Los excombatientes están diciendo que van a mantener este cierre de las principales fronteras por 3 días. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación también. Gracias a Fede Cases, nuestros invitados. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presenta. Muchas gracias. Sara de la Cruz está con nosotros. Sarita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Son 3 jóvenes, les voy a presentar 3 jóvenes, no 2, como dijimos, porque se nos sumó uno más. De los jóvenes que participaron en esta Jornada Mundial por la Juventud que se desarrolló en Brasil con el Papa Francisco, donde tuvieron la oportunidad de estar cerca con él, de escuchar sus mensajes hacia la juventud, hacia la familia, de compartir con jóvenes de otros países del mundo, ¿no? Cientos de miles, millones de jóvenes se reunieron en ese lugar. Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación y vamos a compartir un poco esa experiencia que vivimos. Giovanni de Odanes está con nosotros también. Giovanni, muchas gracias. Sarita es del movimiento carismático, Giovanni es de Catecúmenos, ¿no? Giovanni, así es que gracias por el auxilio del movimiento Catecúmenos y gracias, Giovanni, por estar con nosotros también esta mañana, ¿no? Vamos a presentarles a Marcelo Choto, también del Movimiento Salesiano. Marcelo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, un gusto verte, Marcelo. Gracias por acompañarnos también. ¿Quién quiere comenzar contando su experiencia sobre esto? Porque es una experiencia única, probablemente la única en su vida, ¿no? Ojalá que puedan volver a repetirla, pero hay muchos jóvenes que también quieren estar con el Papa Francisco, que es un Papa que se ha proyectado como una figura diferente, carismática, como todos obviamente los papas, pero hay papas que dan un giro distinto, que tienen más acercamiento, otros que son más conservadores, otros más liberales, que les gusta tener más contacto con los jóvenes, conversar con ellos, hacen cosas inéditas, cosas que rompen el protocolo, como por ejemplo usar un papamóvil que no está blindado, del cual se puede bajar y desplazarse y abrazar a un niño y abrazar a la gente, a la multitud, ¿no? Esas son cosas muy bonitas. De hecho, este Papa tiene esas características y parece que ha encajado muy bien con los católicos. Así que, bueno, Sarita, comienzo contigo. Pues, ¿estás emocionada? Yo sé. Sí, feliz, realmente la experiencia fue inolvidable. Una particularidad que tiene ese Papa, y creo que es lo que nos movió a muchos latinos, es que era el primer Papa latino. Entonces, saber que tenía ese ingrediente, por decirlo de esa manera. Que tu sangre latina está ahí y que tu habla el sangre español cercana. Perfectamente. Y que habla mejor que el portugués. Claro. La mayoría de los discursos fueron en español, porque de hecho en Aparecida decía, yo no hablo mucho portugués y tuvo que hablar español, entonces sí, fue espectacular la experiencia, el hecho de saber que donde iba a pasar a la par tuya, él se iba a detener, a abrazar, a tocar, a ver niños y a hablar con ellos, no fue alguien lejano a nosotros. ¿A qué distancia tuviste tú al Papa para preguntar eso, no? Fíjate que yo estuve aquí a Marcelo del Papa. ¿Ah, sí? ¿Tan cerca? Sí, porque tuvimos la oportunidad de llegar temprano. Llegamos temprano, nosotros llegamos temprano. Le ganó el mandado, como y llegamos temprano y pasamos como experiencia a contarles que tuvimos que, para apartar el puesto, quedarnos quietos 2, 3 horas. Y así poder tenerlo tan cerca y acabar de reservarlo para decir, no, aquí ya estoy yo. Sí. Para poderlo verlo pasar. Y fue en el papamóvil y como se dice, sí, no iba más que con las 6 personas de seguridad y tan cercano a uno que es increíble su paz, su humildad, su sencillez. Y le hablaste, me imagino, ¿no? No te escuchas, es que nosotros era... Yo sé que el Papa no escucha, pero siempre Santo Padre, ¿no? Hay gente que está no sé, a 100 metros de él, pero se lo dice, ¿no? Nosotros le decíamos, esa es la juventud del Papa, entonces era... Cuando él pasaba, escuchaba los gritos. Esa es la juventud del Papa, esa es la juventud del Papa. Giovanni. Pues la verdad igual. ¿Tú estabas más lejos? No, tuve la oportunidad de estar también cerquísima. Como Sara. Como Sara, pero en otro lado, ¿verdad? Porque nos habíamos dispersado para ver de qué manera agarrábamos el puesto donde en verdad pudiéramos tenerlo de cerca. Y pues la experiencia que yo le puedo contar es que el tenerlo así de cerca
o sea, al verlo pasar fue como una santidad que él emana, que en verdad a uno le hace decir, wow, este en verdad es hijo de Dios, en verdad Dios está en él, porque créame que es un hombre verdaderamente de Dios y emana una santidad increíble. Eso es interesante, fíjate, una buena pregunta. ¿Qué transmite el Papa cuando lo tienes de cerca? Digo, pues sí, no es lo mismo verlo a través de la televisión y saber que el Papa Francisco, ¿no? Y que es latino y que lleva sangre latina y que habla el español, etcétera. No es lo mismo tenerlo de cerca, es decir, a la distancia que ustedes lo tuvieron. ¿Qué transmite el Papa realmente? Pues santidad. La verdad es que a uno le hace decir a un joven, la iglesia depende de uno, la iglesia necesita al joven, el Papa está con el joven, Jesucristo te está llamando, porque ese fue el mensaje del Papa, que los jóvenes fuéramos y anunciáramos el Evangelio. De hecho es el lema de la jornada, id y hacer discípulos. Pues eso a mí me impactó, la verdad, y tenerlo así, en verdad, Dios, o sea, el ver que es poco tiempo, ¿no? La posibilidad de tenerlo cerca, ¿cuánto tiempo tuvieron ustedes de tenerlo cerca? Máximo 10 segundos en lo que va, porque es en lo que va avanzando. En lo que va avanzando. Y pues aquellos que tuvieron suerte, que fue donde se detuvo que abrazar a un niño o ver que tenían banderas inmensas de Argentina y el ver que él se detuvo también para hacer el gesto y saludar a los argentinos. Y pues la verdad es que fue increíble esa experiencia y créame que eso no tiene precio. O sea, eso no se puede comprar con nada del mundo. Marcelo, coméntanos tu experiencia sobre esta visita, esta jornada mundial. Bueno, pues era la primera vez, ¿verdad?, que yo voy. ¿Ustedes ya habían ido antes? Sí, yo tuve la oportunidad de ir a la... ¿Se han repetido ustedes? Sí. No, también la vi de la primera. Marcelo. Bueno, pues es un privilegio, en verdad, que podamos tenerlo tan de cerca, ¿verdad? Yo lo vi casi igual de cerca. Pues uno se siente como... un privilegio, ¿verdad? Porque transmite una Mucho nervio, me imagino también, ¿verdad? Tener una figura tan importante como el Papa tan cerca. Sí, transmite una espiritualidad enorme. Uno está cerca y puede sentir la alegría que Él nos transmite. También, pues, puede darme cuenta del ejemplo que Él nos da. Pues, bueno, como sabemos, Él es de orden jesuita, ¿verdad? Sí. Más que todo es el servicio, sobre todo. Entonces, pues, me gusta la invitación que nos hace, que podamos vivir lo que vivimos ahí y que lo transmitamos, ¿verdad? A todos los que, no solo en nuestros hogares, cerca de nuestra parroquia, por donde estemos, sino de que nos invita a que lo hagamos en todo lugar donde estamos. Esta es una fiesta, ¿no? Sí, bueno. Se puede catalogar, bueno, es una fiesta, sí, claro. Definitivamente católica, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que se reúnen diferentes congregaciones, movimientos. Por ejemplo, ustedes representan a 3 movimientos. Este es el papamóvil, donde eventualmente o generalmente, mejor dicho, se desplazan los papas, se le llama así el papamóvil. Sí. Hay diferentes tipos de papamóvil, de los más blindados a los menos blindados o a los que son abiertos como el que utilizó el Papa Francisco, ¿verdad? Y ese recorrido duró ¿cuánto tiempo, Marcelo? El recorrido que hicieron. El paso por ustedes fue 16 segundos más o menos, pero era un recorrido más grande el que hizo el Papa. Sí, pues empezaba desde la playa de Copacabana, si no me equivoco, y todo ese trayecto, no sé exactamente cuánto mide, pero sí es un trayecto muy largo el que tuvo que pasar. Y no, en unas partes se veía que iba algo rápido, en otras no iba tanto, pero sí tuvimos la oportunidad de verlo allí. Está viendo una imagen donde se ve la multitud y les voy a preguntar, ¿dónde están ustedes ahí? En esa multitud. Pues estábamos casi que a la orilla de un bordo para verlo pasar. Y este es ahí está, mira. Es una cantidad, digo, hubo varios eventos religiosos con el Papa, ¿no? Sí. ¿O solo uno? No, varios. Pero uno solo con los jóvenes. Sí. Explíquenme eso, ¿cómo fue más o menos la situación? Que la agenda del Papa en Brasil era en diferentes lugares, pero la reunión de la Jornada Mundial de la Juventud era en 3 puntos en particular: la bienvenida, la vigilia y la misa de envío. Entonces, esos 3 momentos en particular estuvo con todos los jóvenes que habíamos llegado desde lejos. Y fue en ese momento en que él se reunió con las personas que llegamos, pero tenía otras reuniones. Estuvo también con los argentinos, por ejemplo, estuvo en un hospital, en un hospicio, estuvo con personas drogadictas.
Incluso creo que fue a la favela. Fue a una favela. Ajá, Fue a una favela. Sí, su agenda fue súper apretada, él llegaba cansado. Ok, esto debía preguntarlo desde que comenzamos la entrevista. ¿Cómo tuvieron ustedes o cómo hicieron ustedes para tener el privilegio de viajar? ¿Qué tráfico de influencias han utilizado ustedes para poder viajar? Pues sí, imagínate. Y lo digo en buena vibra, ¿no? O sea, yo sé que cada uno de ustedes hace méritos para poder hacer estos viajes y no es fácil estar entre ese grupo privilegiado que fueron más o menos 20 y algo de los que fueron. 25. 25, ¿no? De estar dentro de ese grupo, digo, pero coménteme, ¿cómo comienzan a organizar este viaje, esta reunión con el Papa, esta jornada? A ver, Giovanni. Pues, en lo personal yo le puedo decir que esta travesía, porque es una odisea, de hecho, empezó desde la jornada con el Papa Benedicto, cuando él anuncia en Madrid que la próxima jornada es en Brasil. Eso fue increíble, cantidad de jóvenes que, créame que, o sea, se superó las expectativas, de hecho, de la jornada de Madrid con la de Brasil, porque en Brasil llegamos 3.7 millones de jóvenes y a Madrid llegamos 2.5, entonces imagínense, se dobló, pues. Ahí empieza todo. Cuando yo vengo al país, pues en la parroquia, con mis hermanos empezamos a organizarnos. De mi parroquia fuimos cuatro, yo soy de la parroquia Santa Cruz de Roma, Panchimalco. Entonces ahí empezamos a movernos, a invitar a los jóvenes, de hecho, a animarlos a que pues trabajemos, hicimos excursiones, vendimos infinidad de cosas, pues diferentes panes para con pollo, recaudar fondos, para recaudar fondos. O sea, que va quien tenga la posibilidad de poderse financiar este viaje, ¿o cuál es el mecanismo de elección de los jóvenes que van a esta jornada con el Papa? En algunas parroquias se les ayuda, o sea, se les ayuda, se hace un fondo común, pero también uno como joven también tiene que aportar, ¿verdad? Para hallarle sabor a esto, para decir, wow, me costó. Y al final, créame que eso de que, me costó estando allí en el momento, escuchando todas las palabras del Papa, el mensaje, pues uno dice, wow, Señor, si yo no he hecho nada, lo que yo he invertido no es nada, a comparación de lo que tú me regalas. De lo que estás recibiendo en ese momento. Que es inmensamente increíble. Y entonces se hicieron diferentes jornadas y reunieron cuánta plata para poder comprar los pasajes. ¿Y cómo hicieron también para pagar los hoteles? O sea, digo, para dormir, ¿dónde durmieron durante el tiempo que estuvieron allá? Pero coméntame, entonces hicieron varias jornadas. Durmieron en el suelo. Sí, claro. Que dormimos en estaciones de bus. Estaciones de bus. Dormimos en el aeropuerto. De hecho, el día que nosotros llegamos, que fue a Sao Paulo, nos tocó dormir. Pero fue bien chistoso porque nosotros que llegamos y nos dice nuestra coordinadora, que es Victoria Mónico, nos decía, vaya, esperemos que el bus sale hasta las 6, que no sé qué, y eran a las 3 de la mañana. Bueno, vamos a dormir. Todos sacamos los sleeping, así, donde nos hicimos en un rincón. Y ni bien habíamos cerrado los ojos, vaya, estuvo ya. Para arriba, porque el bus pasaba antes. Entonces empezamos, jalamos maletas y todo. Luego en otros, cuando nos movimos a donde estuvo el Papa también, que fue en Aparecida, que ahí nos tocó dormir en la estación del bus, esperando el bus que nos iba a llevar a Río de Janeiro. Y pues también, Dios también se apiada, o sea, créame que la misericordia de Él es grande. Él en todo momento no nos faltó comida. O sea, no iban con mucha plata, o sea, es decir, que recaudabas dinero quizá para el pasaje. Para ¿no? ¿Cuánto cuesta el pasaje. pasaje para Brasil más o menos, por persona? ¿Por completo? No, solo para una persona. Solo, o sea, nos costó como 2.500 y algo. Sí, es una buena cantidad de plata que hay que reunir. Entonces lo reunieron ustedes haciendo actividades, vendiendo panes con frijoles, me decías. Panes con frijoles, haciendo actividades. con pollo, sí, haciendo actividades. Se organiza la iglesia entonces en tu caso y comienza a hacer estas actividades para poder obtener los fondos para pagar. A ver, Marcelo, ¿cómo fue el caso de ustedes? Bueno, pues quizás primero agradecer a Victoria Mónico que está aquí apoyándonos. Sí, que le mandamos un saludo, aquí está Victoria con nosotros. Porque gracias a ella, pues, ella organizó el grupo, nos supo dirigir muy bien, estuvimos allá, todos la pasamos muy bien, de hecho, ahí, ¿verdad? Y pues, quizás ella, como fue el instrumento, en realidad, que utilizó el Señor para que nosotros pudiéramos ir, ¿verdad? Lo utilizó como medio. Y en mi caso también agradecer, pues, en este caso a mi mamá, porque ella fue quien proporcionó la mayoría de los gastos. Y en mi caso apenas soy estudiante, ¿verdad? Sí. Entonces sí. Sí, comprendemos, esa época yo la pasé también de estudiante, créeme que no es la más bonancible para uno económicamente hablando, pero tuviste el apoyo de tu madre principalmente. Sí, de mi madre. Ajá. Y bueno, te pudiste costear ese viaje, ¿verdad? Sí, todo salió bien. Bueno, a ver, Sara. Pues en mi caso fueron mis ahorros. Tus ahorros. Fueron mis ahorros y para contarle un poco cómo suceden las cosas en la jornada,
nosotros pagamos una inscripción que te hace acreedor para permanecer 8 o 10 días y te incluye el alojamiento, que no vayan a creer que es un hotel. Sí, claro. En el caso de nosotros estuvimos en una universidad. Incluye alimentación y transporte. En ese caso fueron 8 días, 8 transportes diarios, podíamos utilizar el transporte. Y la comida venía en eso, pero en el pasaje nosotros teníamos que dar la inscripción que valía como $300. O sea, que tú fuiste más privilegiada porque dormiste en una universidad. No, los tres dormimos. Los tres durmieron en una Los universidad. 25, Ok. los 25. Pero que fuimos. también estuvimos en hostales, también dormimos. Esa peregrinación tenía varias estaciones, entre ellas fue Aparecida, Sao Paulo, y hasta que llegamos a Río de Janeiro, el Señor tuvo a bien mandarnos a una isla que se llama Niterói, que fue una experiencia espectacular porque nosotros teníamos que transportarnos en barcas o en buses sobre el mar para llegar a Río, que nos tardábamos más o menos 1 hora para llegar a los eventos. Entonces toda la gente caminaba 1 hora para llegar a Río y nosotros caminábamos 2 porque estábamos lejos, pero así una Y todo experiencia el mundo, espectacular. todos los jóvenes andaban en ese alí de ustedes, ¿no? Supongo que otros la pasaron peor, digo, en términos de que iban más escasos de recursos. Sí. Esto es incomparable, es decir, no podemos, estoy utilizando el término peor por utilizarlo, pero la verdad es que esto no tiene precio, la experiencia de estar cerca del Papa. Ahí estamos viendo una fotografía del grupo de jóvenes. Ahí aparece Mónica, si no me equivoco, como coordinadora de este evento. Ahí en la Esa es la universidad. El desorden que ¿verdad? tenía. Esa es la Catedral de Sao Paulo. Ajá. Y ahí estamos todos. ¿Ahí durmieron en algún momento? No, No, ahí en la no. catedral. No. Ahí estamos Ese en el es el hostal. hostal en el que nos quedamos. La primera noche. Una noche, la primera noche. Sí, son fotografías de este viaje. Decía que no tiene comparación, obviamente, pero hubo jóvenes, supongo, de otros países que también les fue más complicado el viaje, es más difícil el viaje. ¿Pudieron hablar con otros jóvenes de otros países y cómo hicieron? Porque a veces el idioma es más complicadito, ¿no? Hablamos portuguesillo. Ajá. Nos salió el portugués, el Ajá. español y el inglés de Ajá, algún lado. una combinación de todo. Sí, lo bueno es que entre el portugués y el español había un poco de comprensión, ¿verdad? No tuvimos mucho problema al momento de cuando ordenábamos comida y todo eso, ¿verdad? No nos resultó tan difícil, pues, eso. Ajá. Qué bueno. Las primeras veces sí, o sea, los primeros días nosotros, mire, yo quiero pollo, y pollo, y yo, sí, pollo, yo quiero pollo, quería huevos, quería frijoles, pero, y Claro. había frijoles, pero no me entendían, entonces yo hacía señas, Ajá. incluso cuando lo más complicado fue también con los, Hubieras llevado un lapicito con ahí para dibujar lo que querías. habían hermanos que le decían, Ajá. pollo, y las señoras se quedaban así, pollo, decía. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, jóvenes. Hemos hablado un poquito así sobre el viaje, ¿no? Pero quiero hablar ya cuando regresemos sobre el contenido de las frases del Papa Francisco, es decir, cuánto esto le cala a la juventud, cuánto esto realmente puede servir y cómo ustedes como portadores de alguna manera de la voz del Papa Francisco puede servir para cambiar realmente lo que está pasando con los jóvenes hoy en nuestro país, que hay poca esperanza realmente. Fíjate que hay un tema que yo quiero preguntarles a ustedes qué piensan sobre esto, que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí hay una vinculación sobre el futuro de los jóvenes. Por ejemplo, el poco ánimo, ¿no?, que tienen los jóvenes de participar en política, por ejemplo, de ir a votar en las próximas elecciones. Marcelo, ¿cuántos años tienes tú? 19. Ya, puedes ir a votar. Entonces, digo, ¿por qué hay poca esperanza de parte de los jóvenes? Porque las elecciones son un mecanismo que sirve incluso para poder cambiar un país, ¿no? Y el Papa les llamó a ustedes a sumarse a la revolución, decía él. Jóvenes, decían, no se dejen robar la esperanza, ¿verdad? Entre otras frases importantes que dijo el Papa Francisco. Y bueno, vamos a hacer la pausa y hablamos precisamente sobre eso. Estamos de regreso, estamos conversando esta mañana sobre esta jornada mundial con la juventud, por decirlo de esa manera, o por la juventud, ¿cómo es correcto? Jornada Mundial de la Juventud. De la juventud, que desarrollaron precisamente en Brasil con el Papa Francisco. Y estamos conversando con 3 jóvenes que tuvieron la experiencia, la gran experiencia de estar de cerca con el Papa Francisco y poder escuchar sus mensajes, ¿no? Esa jornada fue importante por los mensajes también que envió el Papa hacia los jóvenes, estando con ellos, obviamente. Y bueno, a ver, comienzo, Sara, contigo. ¿Qué es lo más importante, crees tú? Todo lo que dice un Papa es importante, pero ¿cómo crees que cala esto para los jóvenes? ¿Cómo se agarran los jóvenes
que no están probablemente en la mejor espiritualidad, digamos, que no están tan cerca, tan de la mano de Dios, de Jesús, y que están en riesgo en este momento, ¿no? Porque el mensaje es para ustedes que están congregados, pero también es para aquellos que están en riesgo y que de alguna manera no están muy cerca de lo espiritual. Pues bien, bajo el contexto de la jornada es muy importante tu pregunta, porque si bien es cierto, nosotros como Iglesia Católica en El Salvador hay mayor tradición, mayor espiritualidad, también habían europeos y ahí la espiritualidad es muy diferente. Entonces, ¿cómo se vive? ¿Qué es lo que se siente? Y hasta dónde llega el mensaje del Papa es importante. El Papa era muy concreto en decir siempre 3 actitudes. Y las 3 actitudes que él decía siempre te llevaba a la esperanza, a seguir a Cristo y a decirte que sí se puede, en un mensaje de un buen pastor que siempre va a acoger a su oveja. Entonces, ¿cómo lo acoge también ese mensaje un joven que no está congregado? Pues lo debe de acoger de la forma de tomar sus cosas y seguir adelante, porque a eso invitaba el Papa, a seguir adelante y a llevar su evangelio. En el caso de nosotros, que por misericordia de Dios ya estamos en el camino, a traer más jóvenes a la Eso es importante, el mandato Dios, que ¿verdad? sintieron ustedes, que les dio el Papa, ¿no? En estos mensajes. Sí, él el día domingo, que se le llama misa de envío, nos mandó y nos ordenó, nos envió a hacer más discípulos, a llevar más obreros a Jesús. Y fue bien lindo porque él decía, no tengan miedo de seguir a Jesús, de arriesgarse. Y como tú le decías antes de irnos a comerciales, no tengan miedo de arriesgarse por él, de creerle a Queridos Jesús. jóvenes, sean auténticos atletas de Cristo. Jueguen en su equipo, dijo, ¿no? Sí, ya que estábamos en Brasil, él Ajá, mencionó hacía alusión obviamente al deporte. al ¿no? deporte. Giovanni. Él quizás ocupó esas palabras Sí. como para llamar la atención de muchos jóvenes, porque él decía que los jóvenes ahora, o sea, hacen deporte, el fútbol, ¿a quién no le gusta el fútbol? Entonces, con esas palabras, como decía, como usted dijo, jueguen en mi equipo, jueguen en el equipo de Jesús. Entonces también es importante decirles que es una responsabilidad grande, de hecho, de ir a la jornada, porque uno no puede venir y quedarse con brazos cruzados, sino que, como decía Sara, evangelizar con el testimonio de uno, decir, existe Jesús, me ha dicho, id y haced discípulos. Está un pasaje de la Biblia que dice, la mies es grande, pero son pocos los obreros. Entonces también hay bastantes jóvenes que se sintieron el llamado a una vocación, a seguir a Cristo y dar la vida. Por ejemplo, ir al seminario, en el caso de las muchachas, ir a los conventos y también a ser itinerantes. O sea, Tomarse las calles. Tomarse decía, las ¿no? calles, ajá, ¿Sí? y evangelizar. O sea, no tener miedo, porque él decía, 3 palabras les diré. Vayan sin miedo a servir. Entonces, sirviendo a Dios sin miedo, porque hay muchos jóvenes que dicen, bueno, también nos decían, unas catequesis que tuvimos antes, que uno como joven dice, bueno, ¿y yo qué le voy a decir a otro joven? Él también decía, recalcó eso, que es bien importante, el evangelizar. ¿De qué manera evangelizar a un joven? Yendo a otro joven a evangelizar. O sea, joven con joven, lo evangelizas y te escucha. Aunque a veces es bien difícil por los tiempos que estamos pasando, pero, o sea, él nos decía, no tengan miedo, Cristo está contigo, Él está contigo, nosotros estamos contigo. Ok. Marcelo, no dejen robar la esperanza, fue la frase, aquí la estoy encontrando ahora, reproducida, por cierto, por cientos de miles de periódicos a nivel mundial. Cuando el Papa dice no se dejen robar la esperanza, se refiere obviamente a problemas que enfrenta diariamente la juventud, ¿no? La esperanza de tener un mejor país, la esperanza de tener una mejor educación, la esperanza de que el país puede vivir en paz, que puede salir de esta incertidumbre, de este túnel en donde cada día hay violencia, muertos, jóvenes desaparecidos, donde el pan de cada día es precisamente el tema de las pandillas y las maras, la esperanza de tener un mejor país en todos los términos. Creo que a eso se refería de alguna manera, ¿no? Bueno, pues en sí la fe es algo que nunca debemos de perder, ¿verdad? Él nos invita a que la esperanza siempre la tengamos presente, que a pesar de que muy difícil pueda darse algo, pues siempre hay una solución y Dios es quien nos la da y nosotros tenemos que pedirle a Él que sea nuestro intercesor, ¿verdad? En esta acción. Pues
otro de los mensajes que me... Pero es difícil esto, Marcelo, eso quiero decir, aparentemente, ¿no? Es difícil mantener la esperanza en un país, digo, no estoy hablando solo por El Salvador, hay varios países latinoamericanos que tienen una problemática muy parecida a la nuestra. Cerca tenemos Guatemala, por ejemplo, donde la violencia es el pan de cada día también. Digo, pareciera que a veces lo único que piensa uno es abandonar su país y dice, y perdona que lo voy a decir, dice, Dios, ¿qué nos está pasando, verdad? ¿Por qué nos está pasando esto realmente? Y comienzas a ceder ante los problemas del país y a perder la esperanza de que puedes tener un mejor futuro realmente, como joven incluso. Sí, bueno, pues eso es como nosotros como jóvenes en realidad, que en nosotros es el futuro, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber tomar la batuta, ¿verdad? Saber llevarla. Pues nosotros después de esta jornada venimos, allá tomamos nuestra antorcha, traemos el fuego y venimos acá y venimos a compartirlo en todo nuestro entorno, ¿verdad? Pues sí, la situación es difícil, nunca va a estar todo bien, ¿verdad? Van a haber problemas y todo, pero uno tiene que saber enfrentarlos, pues, porque Dios nos puede poner pruebas, pero nosotros tenemos que saber tener esa fe bien puesta, ¿verdad? Y ante cualquier protuberancia que tengamos, hay que saber cómo lidiar con eso, pues aceptar las cosas que vengan y saber encararlas, ¿verdad? Siempre levantarnos con pie derecho a pesar de eso. Giovanni, ¿qué piensas del papel que están haciendo las iglesias con los jóvenes? Incluso con los jóvenes que están en riesgo o que están ya dentro de, digamos, de pandillas, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pues la verdad es que el trabajo es grande y o sea, la iglesia ha hecho diferentes, bueno, en mi caso, nosotros ahí donde vivo hemos ido a evangelizar, hemos ido a los cantones donde la violencia está, pues, fuerte, y gracias a Dios jóvenes nos han escuchado, han dicho, bueno, trataré de ir, y siempre nosotros también rezando por la paz de nuestro país, de nuestro municipio, incluso allá también era el pan de cada día también, decir, Señor, ayúdanos, ayuda al pueblo de El Salvador que necesita, a todo el mundo. Y pues nos hemos dado la tarea también de evangelizar, estar llevando la palabra a los hermanos, uno como joven, y ser testimonio de que en verdad Dios te ayuda, Dios es tu amigo, Él no te abandona, es el único que no te abandona. O sea, puedes estar en cualquier situación, pero si tú tienes fe y en verdad te crees la palabra, pues Dios te ayuda. Entonces... Me refiero, fíjate que me estoy tratando de poner, digamos, en los pies de los jóvenes en términos de decir, bueno, ya salí de bachiller, ¿no? Que puede parecer una cuestión muy material, pero es importante también para la realización del ser humano. Y obviamente la espiritualidad es la base de esto, pero también materialmente hay cosas que resolver. Es importante, digo, de nuevo, para que el ser humano se sienta como satisfecho de alguna manera. Imagínate, por ejemplo, Sara, cuando un joven, por ejemplo, sale de la universidad y no encuentra trabajo, cuando un joven dice, bueno, mire, solo soy utilizado por una clase política en términos electorales, pero al final no veo que en realidad conecte conmigo, no veo esas oportunidades que me ofrecen. Ahí es donde comienza de nuevo, digo, a perderse esa fe, ¿verdad? En que se puede tener un mejor futuro realmente. Fíjese que justo, perdón, sobre eso, el Papa decía algo, y nos decía y nos mandaba a ser nosotros evangelizadores desde donde nosotros estamos, porque no solo en El Salvador las cosas son difíciles, nosotros pudimos ver situaciones muy difíciles en Brasil. Pues bien, Jesús es la esperanza, decía el Papa, pero a veces Jesús es muy lejano, como usted decía, y el Papa también se dirigió a los padres de familia, a los sacerdotes y a las monjas, y les dijo, acérquense a los jóvenes, acérquense y que el joven pueda confiar en ustedes, porque lo que yo veo que pasa en el país, y porque los jóvenes no se acercan, por ejemplo, a la política, no creen en la política. ¿Por qué no obtienen el documento único de identidad? Imagínate que hay 80,000 jóvenes, y este dato es importante y quería compartirlo con ustedes, me imagino que ustedes también ya lo saben. Hay cerca de 80,000 jóvenes que tendrían que haber obtenido el documento único de identidad de aquí a febrero del 2014, un poco antes de las elecciones, ¿no? Y apenas, Sara, apenas 8,000 jóvenes o 7,000 jóvenes obtuvieron ese documento único de identidad. Es decir, que la mayoría no le está interesando mucho el participar en las próximas elecciones. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que en ese entorno en el que vivimos la esperanza viene de afuera y no tiene que ser así. Los jóvenes tenemos que saber que nosotros podemos hacer la diferencia.
Pero ¿qué es lo que sucede? Bajo nuestra política es bien difícil. Pero eso es lo que a nosotros nos ha tocado ahora, tratar de decirle a los jóvenes, vos podés hacer la diferencia, porque no dejes que los demás, si ya la regaron, vas a decirlo así, pues nosotros podemos hacer la diferencia con un mejor país, porque sí se puede. ¿Hay desesperanza en los jóvenes? Sí, sí la hay, pero toca levantarlos y decirles que sí podemos cambiar ese país y enrumbarlo a donde se debe enrumbar. Tenemos una deuda externa increíble y quizás los mismos jóvenes sabemos que hasta nuestros nietos ya están endeudados, pero sí se puede cambiar. ¿Y por qué es esa desesperanza? Porque no hay fe. Ok. ¿Alguien más quiere hacer una reflexión sobre esto? Bueno, pues sí, me gustaría hablar sobre el mensaje que nos dio en la misa de envío, que fue el que más me marcó. Me gustó porque nos puso el ejemplo del profeta Jeremías, que uno no se siente preparado o siente que que le falta preparación, ¿verdad?, en eso. Y pues nosotros somos llamados a esto, pues, aunque no nos creamos dignos, aunque sintamos que nos hace falta experiencia y eso, nosotros somos quienes, en verdad, del corazón, dejarnos guiarnos por Jesús, podemos marcar la diferencia en ese aspecto, como nos mencionabas ahorita anteriormente. Ok, les pido disculpas un momento, jóvenes. Vamos a ir con Carolina Mengíbar, que se encuentra precisamente dándole cobertura a este cierre de diferentes arterias en nuestro país, que está afectando, por supuesto, el libre tránsito de las personas, siempre en la carretera panamericana. Ahí se encuentra Carolina Mengíbar para informarnos cómo se desarrolla, Carolina, esta situación. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, compañeros. Nosotros continuamos sobre la carretera panamericana que viene desde el oriente del país hacia San Salvador, donde ya se han hecho presentes los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden para tratar pues de despejar el paso que ha sido bloqueado desde tempranas horas de la madrugada por excombatientes tanto del FMLN como de la Fuerza Armada. Ya les mencionábamos que la población pues ha sido la más afectada a raíz de estas acciones de hecho que vuelven a poner en aprietos a quienes se dirigen a sus trabajos y a sus centros de estudio a esta hora de la mañana, ya que las unidades de transporte interdepartamentales y también el transporte de carga está completamente varado hasta esta hora de la mañana. Muchos han caminado varios kilómetros. Vamos a tratar de acercarnos a uno de ellos para que nos explique cuáles han sido las complicaciones a las que se han enfrentado este día. Muy buenos días, señora. ¿Desde dónde viene caminando? Desde Cojute. ¿Hacia dónde se dirige? Hasta San Salvador. ¿Qué piensa usted de estas acciones de hecho que nuevamente realizan los excombatientes, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada? Bueno, ahí ellos sabrán, yo no me puedo meter en cuestiones, pero lo que sí sé es que me están haciendo caminar bastante. ¿Va a llegar tarde a su trabajo? Más o menos, bastante. Sí. Le agradezco mucho. Vamos a tratar de conversar con alguien más. Muy buenos días, caballero. Lo veo un poco preocupado. ¿Qué situación ha enfrentado usted ahora a la mañana por este bloqueo? Salgo perjudicado por mi trabajo, ¿verdad? Por el descuento que le hacen a uno y también esto siento que no es correcto que lo hagan, ¿verdad? Porque perjudican al pueblo, ¿verdad? Y en vista de esto no voy a tener que ir a trabajar porque ya es tarde, pues. Ya hablé para la oficina de que ya no voy a llegar a trabajar, que mejor manden otro para que tal vez me cubra, ¿verdad? Sin embargo, ¿a usted le van a descontar el día? Sí, correcto, así es. Que las empresas no perdonan, pues, peor las empresas de seguridad. Le agradezco mucho y bueno, esta es la situación que se está viviendo sobre la carretera panamericana, específicamente en el carril que conduce del oriente del país hacia San Salvador. Se espera pues que no pase a más esta situación de que los excombatientes pues accedan a despejar las calles y ya se han hecho presentes delegados de la Procuraduría para los Derechos Humanos a la zona. Regreso con ustedes, compañeros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Carolina, por esa información. Vamos a pedirle a ustedes, jóvenes, un aplauso. Vamos a llamar a Victoria Mónico para que se sume con nosotros acá. Es que, ¿sabe qué? Es importante. Adelante, pase adelante, Victoria. Victoria es la coordinadora, ¿verdad? La que anduvo con ustedes ahí regañándoles, diciéndoles aquí quédense, aquí duerman, etcétera. Así que, Victoria, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en los estudios también. Quisimos darte los micrófonos para que puedas comentarnos un poco también, así es que Giovanni se va a quedar de momento un poco de pie. Coméntanos, ¿cómo estuvo la jornada? ¿Qué reflexiones puedes hacer tú? Esto último que estábamos conversando también es importante sobre los jóvenes, sobre cómo los jóvenes se toman este mensaje del Papa. Bueno, primero buenos días, gracias por invitarnos, gracias por tomar en cuenta este tipo de experiencias para toda la sociedad. Alguien podría decir es un evento religioso, pero es un evento religioso que también tiene trascendencia en nuestro país.
Fuimos más de 1000 salvadoreños los que nos hicimos presentes de diferentes parroquias, lugares y países, ciudades de nuestro país. Yo creo que con la pregunta que usted hacía sobre qué papel tienen los jóvenes, yo creo que es un papel esperanzador. ¿Qué papel tienen para cambiar un país, verdad? Que eso es importante. Así o sea, es. son los llamados a generar los cambios en un país. Así es un papel esperanzador. Como decía Sarita, tienen que creérselo que es posible. El Papa decía de que no hay que tener miedo, que hay que ser revolucionarios ante los cambios y que hay que denunciar. Yo creo que a nuestra juventud le hace falta mucho tomarse en serio ese papel, el de denuncia, el de decir nosotros somos el futuro, porque nos están complicando la vida desde ya, y el pronunciarnos, quizás no como tomándonos las calles, pues, pero sí haciéndose presente en los diferentes ambientes, quizás sobre todo en el ambiente de la política, para poder marcar la diferencia y crear políticas que sí favorezcan el futuro de los jóvenes actuales y los que nos siguen. ¿Son los jóvenes, Victoria, los que están siendo víctimas de las drogas, víctimas de la delincuencia, de la violencia? Déjame decirte que la mayoría de personas desaparecidas en este país, porque hay varios desaparecidos, Claro. Son jóvenes realmente. Así es, sí, es una gran tristeza que solamente sean un número, que perdamos el valor de la vida, que un joven, es una vida, es un futuro para nuestro país. Yo creo que sí nos corresponde a todos, no solamente a los jóvenes, sino que a todos los que en este momento formamos la historia de nuestro país, el trabajar por hacer de un El Salvador mejor, y el trabajar a conciencia, evitando las divisiones, evitando también los beneficios, que muchas veces, pues porque a mí me conviene mejor que sea así, no me importan las 200, 300 personas que voy a dañar. Yo creo que es vivir los valores del reino, vivir los valores del evangelio desde nuestra creencia, ¿no? Siendo solidarios, fraternos, justos, y eso creo que marca la diferencia. Y uno podría decir que hace un granito de arena, que hace una gota, podemos hacer la diferencia. Cada uno, quizás sobre todo los que fueron a la jornada, es marcar la diferencia en su cuadro, en su espacio, para que poco a poco pues también se vaya sintiendo y podamos transmitir ese deseo de cambio y de mejora hacia nuestro país. Antes de ir a la pausa, ¿por qué crees tú que los jóvenes han perdido la esperanza en nuestro país? Creo que la han perdido porque no ven los que iban adelante nuestros, nos han dejado una carga económica, política y social muchas veces muy grande, porque no se preocuparon en el futuro. Comenzaron a ver, por ejemplo, con el problema de las maras, las agrupaciones, y quizás no dimensionaron la grandeza que se iba a tener, porque no creyeron en los jóvenes de su momento que podían ciertamente marcar la diferencia. Entonces creo que fue un descuido de las autoridades en su momento, un descuido que en este momento deberíamos de cortar, porque si no seguimos reproduciendo esa misma situación. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente, vamos a regresar ya para leer algunos correos electrónicos, por supuesto la gente está haciendo preguntas, y las reflexiones finales de nuestros invitados de esta mañana. Volvemos. Es el espacio de conocer sus comentarios o sus preguntas a través de las redes sociales. Vamos a iniciar con la pregunta que les hacíamos desde el día de ayer y tiene que ver con las multas. ¿Está usted de acuerdo que se aumente el costo de la infracción por conducir bajo el efecto del alcohol u otro tipo de droga? Es la pregunta. Ahí tenemos algunas de las respuestas en el Twitter. Por ejemplo, ahí Moisés Ángel dice, con eso no basta, hay que llevarlos a prisión y que hagan trabajo social de beneficio a la población. Daniel Velázquez, totalmente de acuerdo. Lastimosamente los humanos actuamos mejor ante un castigo o posibilidad de coerción. No, se necesita prevención, es lo que dice José Ricardo Soto. También Oned, que dice sí, pero eso no es efectivo porque los buceros no las pagan, tienen decenas de esquelas acumuladas particulares. Sí pagan, por supuesto, y que les quiten la licencia, dice Ligia Serna
Pineda, sí, es justo y muy necesario, Manuel Alejandro, mientras que Fidel Medrano dice no, el dinero no hará conciencia en el infractor como pasar 72 horas hábiles en Bartolina y la pretensión pública. Y el último comentario, ahí en letras hebreas, Juan Carlos dice sí, totalmente de acuerdo, solo así harán caso. Son algunas de las opiniones que hemos encontrado en el Twitter de la pregunta que les hacíamos el día de ayer. Muchísimas gracias por participar. Ahora vamos a retomar el tema de la entrevista de esta mañana, la entrevista que tiene Romeo Lemus, y vamos a hacer algunas de las preguntas, a dar a conocer algunos de sus comentarios. Por ejemplo, Busictro dice, ¿cómo cambian a partir de este viaje sus actividades en la iglesia? Le pregunta a los jóvenes invitados, Romeo. Eso en Twitter, también acá en Facebook, por ejemplo, preguntan, excelente, los jóvenes son los protagonistas de la nueva evangelización, asegura Francisco Ábrego, ojalá ese viaje dé su fruto y en favor de un mundo mejor, Ricardo Hernández. También acá Ángel Mármol dice, Roxana, recién ha finalizado en Río, en El Salvador, otra decena de conferencias de los jóvenes Bajaya, por ejemplo. Jonas Edgardo, forzar al Papa a denunciar los abusos de los pedófilos. Y la última pregunta, Roberto Salazar, ¿quién les patrocinó el viaje, transporte y alojamiento? Regreso contigo. Bueno, muchas gracias. Eso es lo de menos, ya lo explicaron también ellos, ¿no? ¿Quién les patrocinó el viaje? Ojalá hubiese sido una donación, como sea, pero la verdad es que ellos hicieron diferentes actividades. Vamos con las imágenes en vivo. En este momento puede ver usted cómo elementos de la Policía Nacional Civil se preparan para desalojar este cierre, este bloqueo de arteria a la altura de Santa Cruz, Michapa, esto en la carretera panamericana. Era de esperarse, ¿no? La Policía Nacional Civil, ahí vemos a Carolina Mengíbar, precisamente. Carolina, nos comenta cómo está la situación. Muy buenos días, Romeo, amigos televidentes. Continuamos en esta zona donde los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden ya entraron en acción desalojando uno de los bloqueos que mantenían desde muy tempranas horas de la mañana excombatientes tanto de la Fuerza Armada como del FMLN. Ellos han ido a la parte alta de la carretera panamericana y ya están respondiendo pues al gas lacrimógeno con piedras. Nos mantenemos nosotros en esta zona donde ustedes pueden observar pues que ya fueron desalojados algunos de los excombatientes, pero como les digo, la situación está tensa en este lugar. Incluso personas que se encontraban a bordo de una unidad de transporte en cercanías del bloqueo resultaron pues perjudicadas, afectadas por el gas. Una de ellas, una mujer con 3 meses de embarazo que fue trasladada por socorristas a diferentes centros asistenciales. La situación, como les repito, es tensa en la zona. Si usted tiene previsto transitar por este tramo de la carretera panamericana, le pedimos que por favor se abstenga. Varias personas van corriendo y algunos autobuses ya se han puesto en marcha, pero la situación es bastante peligrosa, así que le pedimos que se abstenga y se mantenga pues con calma debido a la situación que se está generando. Muchas gracias, Carolina. Carolina, incluso estamos escuchando, Carolina, se le escucha, estamos escuchando un helicóptero también de la Policía Nacional Civil en ese lugar. Desde hace varios minutos este helicóptero está sobrevolando la zona pues para informar a los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden la posición de algunos excombatientes que, como repito, se han ido a la parte alta de la carretera panamericana. Claro, no sé ha tomado si posición entonces de la carretera. En este momento la Policía Nacional Civil ha recuperado la carretera. Estamos viendo la nueva formación y el agrupamiento que está haciendo la Policía Nacional Civil, Carolina, en este momento. Y estamos viendo también miembros de los cuerpos de socorro. Y en este momento los excombatientes se han desplegado, ¿no? Como tú decías, en las partes altas de la carretera, supongo yo, para volver a reagruparse y tomar control nuevamente de la carretera. Ojalá que no sea así, porque hay miles de automovilistas que están ahí esperando que se abra o se habilite completamente el tráfico vehicular. Muy bien, con esta información pues retornamos con ustedes, Romeo. Carolina, muchas gracias por esa información. Imágenes en vivo desde Santa Cruz, Michapa, ahí en la carretera panamericana, donde se ha ya disuelto esta concentración de los excombatientes de la Fuerza Armada y también del FMLN. Según nos comentaban, es una combinación de los excombatientes de la Fuerza Armada y del Frente Farabundo Martí. Todavía no está habilitado el paso. Lo que ha pasado en este momento es que la policía ha intervenido, ha lanzado gases lacrimógenos y ha disuelto la concentración de los excombatientes, pero todavía no está habilitado el paso. Hay que tener un poco de paciencia porque tampoco se sabe cómo van a reaccionar los excombatientes después de esta intervención de la Policía Nacional Civil. No tengo mucho tiempo ya para conversar con los jóvenes, pero ha sido un momento muy bonito, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Sara, tenemos más o menos unos 5 minutos ya para hacer reflexiones finales sobre esto.
Bueno, ahí tienes un ejemplo de lo que está pasando, ¿verdad?, en nuestro país y cómo los jóvenes dicen, estamos en un país muy violento. Yo creo que hay que comprender también que no es solo en El Salvador, esto sucede también en otros países de Latinoamérica, pero hay que tratar de ir superando y de traer más esperanza a los jóvenes que son al final los que van a gobernar este país. Sí, como reflexión final, yo quería recordar lo que el Papa nos decía, nosotros estamos en el mundo, nosotros también conocemos de temas de aborto, también él habló de temas de política, también habló de las relaciones homosexuales, porque nosotros no somos alguien que debe estar lejos de esta realidad y de hecho no lo estamos. ¿Cómo hacer diferente eso que estamos viendo en nuestro país? Pues cada uno, como decía Victoria ahorita temprano, hacemos la diferencia con un granito de arena en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestros estudios, y hay que llevar esperanza a estos jóvenes y acercarnos. Y para cerrar, pues muchas gracias por la invitación, realmente contenta con la experiencia. No, gracias a ustedes, Giovanni, también muchas gracias por haber estado con nosotros, sus palabras, reflexiones finales. Un placer, la verdad, también, pues, resonando lo que decía el Papa Francisco. No tengan miedo de seguir a Cristo, no tengan miedo de denunciar su palabra. Y pues, si decía también, si son llamados a formar familias, que sean familias cristianas. Nosotros sabemos que toda base todo radica en la familia. Si hay familias que le inculcan a uno los valores religiosos, espirituales, pues el país también sale adelante gracias a las familias y a la educación que le dan a uno. Marcelo. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Pues qué alegría que hayamos podido traer parte de nuestra misión y hacerla por este medio, ¿verdad? Sí, es una oportunidad bien bonita, sí, ¿no?, de compartirla a través de un medio masivamente, digamos. Sí, y pues también dejar el mensaje a todos que no solamente va para los jóvenes, sino de que está en el espíritu de cada persona, ¿verdad? La edad solo es un número en realidad. Ajá, no es nada significativo para nuestra misión en realidad como católicos. Y nosotros también te traíamos unos recuerdos. Ah, qué bueno. Estos es un llavero de Aparecida, trae Aparecida y trae el mapa de Brasil. Muchas gracias, la verdad es que y no me lo también esperaba, aquí hay pero... otro llaverito que trae la bandera de Brasil. Río de Janeiro, el Corcovado. Corcovado. Sí, claro, es un recuerdo muy lindo, dos recuerdos muy lindos de esta jornada que tuvo el Papa con los jóvenes en Brasil. Muchas gracias a ustedes también y gracias por habernos acompañado nuevamente. Un gusto haber conversado con ustedes. Gracias. Buenos días, gracias. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos.